Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy, está como siempre con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Qué gusto, Sebastián, ¿cómo estás? Hola Lucho, qué placer saludarte, me encuentro muy bien, disfrutando de estos calores que tiene el hemisferio sur, una temperatura agobiante, por lo menos en esta parte de la República Argentina, y de alguna manera, lo digo sanamente, envidiando a aquellos que tienen el privilegio de vivir cerca de la playa, con aquellos Ujú. paisajes tan lindos y que puedan disfrutarlo. Así que me encuentro muy bien, pero con calor. Sí, sí. Sí, la Argentina en gran parte está sufriendo, creo que le han llamado como un cono de calor, ¿no? Entonces, bueno, temperaturas altas para las que estamos acostumbrados en esta región, por lo menos. Pero Ujú. los veranos están cada vez más cálidos. ¿M? Sí, Así que bueno. sí, sí. Bien, Sebastián, eh, obviamente, como siempre, nos encontramos para estudiar la palabra de Dios y muchos, y creo que es motivo de agradecimiento, nos acompañan semana a semana. Sí, sí. Tenemos muchas personas que se suman. Déjame que voy a buscar acá una listita de aquellos que han comentado en el grupo no, en el canal de YouTube, Ujú. el canal que es personal. De paso los invito a que puedan sumarse, a que puedan comentar, a que puedan dejar su mensaje. La lección número 2 acá la tengo. Dejo varios saluditos. Dame un segundito que acabo de ejecutarla en vivo. Se Bueno, escuchó. sí, vamos a saludar a Graciela Lemos. Ella nos escribe desde Uruguay. Un saludo grande para Graciela, un saludo grande para Gladys Silva. Dice buenas tardes, Pastor y Lucho, feliz año. Tomados de la mano del Señor, gracias por continuar a pesar de que están de vacaciones. Mi nombre es Gladys, vivo en Belgrano, Guaymallén, Mendoza. Esto queda en la Argentina. Me Ujú. encanta el programa, es un hermoso resumen de la escuela sabática. Gracias por todo, bendiciones. Lilian Mungia dice saludos pastores, Dios los bendiga desde México. Desde Uh, México nos escribe entonces Lilian. Pablo López, nuestro amigo Pablo, dice buenas eh, tardes Pastor y Lucho, gracias por compartir esta lección. Acá estamos en casa, gracias a Dios, con la Biblia, escuchándolos y gracias por ustedes, gracias y bendiciones. Pablo nos escribe desde Uruguay, desde ujú. Uruguay. Este, bueno, Graciela, que nos decía que ella es de Uruguay, acá nos completa el mensaje, dice buenas noches hermanos, siempre los escucho los sábados en la Nuevo Tiempo y ahora los veo, bendiciones. Qué bueno. Rosana Gómez dice bienvenido a ambos, Dios les bendiga por estudiar y repasar juntos, un abrazo grande, buen comienzo de este sábado, dice, y también nuestro amigo Fabián Barreiro que siempre está. Así que un saludo grande para él también y que el Señor lo bendiga. Saludos que vienen desde Perú, desde México, desde Argentina, desde Uruguay. Qué lindo que es ver que la familia de la Nuevo Tiempo es grande, es numerosa Sí, y que nos podemos sentir realmente acompañados. totalmente de acuerdo. Sebastián, me sumo también al agradecimiento. Esta semana pensaba, ¿no? Vos, además de haber estado de vacaciones, ahora estás en pleno proceso de cambio también, ¿no? Y así todo, a ver, cuando es un ministerio, ¿no? Te quiero agradecer realmente, Sebastián, por el esfuerzo que tenés que hacer, porque no es tan cómodo acomodarlo todo para grabar, para hacer un programa y tomarse el tiempo para prepararlo, obviamente, cuando estás, por ejemplo, en medio de una mudanza, porque ahora te veo en otro ámbito. Estás en tu casa, pero te veo en otra habitación, ¿no? Estoy en la habitación de mi hija y por ahí Gracias. gracias a mi hija, el sonido puede cambiar también un poquito por la acústica y por el lugar. Y estamos en plena mudanza, nuestra casa está dada vuelta, estamos realmente complicados. Pero bueno, aquí siempre, como decimos en Argentina, firmes al pie del cañón, haciendo el programa, compartiendo con la familia. Ustedes van a escuchar estos próximos programas casi con el mismo sonido porque los vamos a hacer desde el mismo lugar, pero en medio de eso vamos a estar de mudanza, de viaje, nos estamos marchando hacia Comodoro Rivadavia, allí nos está enviando la iglesia para continuar el ministerio, vamos a servirle al Señor en Comodoro Rivadavia y bueno, estamos en medio de todo esto, pero
no hay vacaciones para el estudio de la Biblia. Y eso me gusta, ¿no? Ujú. Mentalizarme. No hay vacaciones para esto tan lindo que es estudiar la palabra de Dios. Bien. Eh, Mira, aprovechemos esto para entrar en tema entonces. Eh, Esto le agrada a Dios, ¿no? Ujú. Sí, 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 que seamos la prioridad y Él después se encarga del resto. Y claro que le Ujú, agrada. Claro que le agrada porque lo dijimos la semana pasada, el amor pactual es recíproco, va y viene, si no hay una parte del pacto que se rompe. Y ujú, entonces eso es interesante. A Dios le agrada, eh, que para mí no es un sacrificio, ¿no? Vamos a dejarlo claro, esto para mí no es ujú. un sacrificio, pero claramente a Dios le agrada que sus hijos se tomen un tiempo para compartir con Él. A ver, lo tomo esto como ejemplo, Sebastián, de lo que estás diciendo, porque, a ver, yo te conozco, pero además sé que así tiene que ser. Vos esto no lo haces para agradarle a Dios. No, 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 no. Esto lo hago, bueno, primero porque Dios me lo metió en el corazón, ¿no? Yo Ujú, no podría, a ver, en la parábola de los talentos, este es el talento que Dios me dio y no lo puedo esconder. ujú, Entonces lo hago pese a que hoy estaría más cómodo diciéndote, Lucho, buscate a alguien en este mes ujú, para reemplazarme porque no puedo y realmente no puedo, estoy complicado de tiempo, estoy con la mudanza, voy a carecer de internet porque entre todo esto hay que darle de baja el servicio de ujú. internet. Pero bueno, es el don y es el llamado de Dios. Y Dios se encarga de acomodar todo. Entonces, lo hago porque Dios me amó primero. Entonces, en devolución a ese amor me sale naturalmente. Lo quiero Ujú, hacer. ujú. Bien. Bueno, podríamos terminar el tema acá entonces, ¿no? Porque el título de hoy es Para agradar a Dios. Y yo te decía, creo que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de entender las cosas y tiene mucho que ver con cómo nos, retomo una palabra de hace un tiempo atrás, cómo nos autopercibimos, Mm. ¿no? Porque en base a eso vamos a actuar en consecuencia. Saber quiénes somos creo que es lo que nos va a movilizar en el por qué hacemos las cosas que hacemos. Ujú. Sí, Eh, Tenemos, no sé si tenemos un motivo o una forma de decir, hago para agradarle a Dios o simplemente porque Dios me ama, ujú. porque soy, ¿no? Ser agradable a Dios. Es que cuando la esencia de uno Ujú, es el amor o lo que sea, uno no anda no piensa, no piensa demasiado, uy, lo hago, no lo hago. ujú, Es. En el caso nuestro somos comunicadores. Somos ujú, comunicadores. Que somos pastores, también lo somos. Y Lucho por ahí me va a decir, no, Sebastián, yo no soy pastor, yo soy locutor, soy comunicador social. Esta responsabilidad que tenemos con este rebaño que Dios nos dio para ujú, pastorear, en este caso nuestra familia de la radio, ujú, nos demanda el esto, ¿no? El sacrificar. No digo sacrificar porque estuve de vacaciones, porque vi a la familia, paseé, estuve en las sierras, estuve en el ujú. mar. Dios me bendice de muchas maneras, pero en medio de eso nunca descuidamos este feedback, este ida y vuelta, este pensar en las ovejas que el Señor nos dio para pastorear. Entonces, cuando uno no anda pensando en cómo agradar a Dios, porque ese es el gran problema que a veces tenemos. A ver, ¿cómo agrado a Dios? ¿Cómo agrado? ¿Lo agrado con esta música? ¿Lo agrado con esta ropa? ¿Lo agrado de esta manera? ¿Lo agrado de la otra? Y no sé si es tan difícil ponerme a pensar a ver cómo lo agrado a Dios. No sé si Ujú. Dios no es complicado. Dios es Qué buena amor frase. Sí. y nos da la posibilidad de que lo amemos y que nos amemos. El tema es ese. Ujú, ujú, Nosotros muchas veces concentramos mucho nuestro esfuerzo en agradar a Dios y nos olvidamos de amar al prójimo. Y no hay manera más linda de agradar a Dios que amando al prójimo, porque amando al prójimo salgo del ego mismo, amando al ujú. prójimo estoy amando a Dios y amando al prójimo yo estoy olvidándome del yo y estoy agradando a Dios. Ujú.
Y además es la forma de amarse a uno mismo, ¿no? Sí. Amarse bien, digo, porque con esto de vencer el egoísmo, ese ego, en realidad es la forma más pura de amarse a uno mismo. Y Ujú, ahí está el combo completo, ¿no? Amar a Dios y amar a los demás como a uno mismo. ujú. Claro. ¿Cómo hace las cosas Dios, no? No es tan difícil, ¿no? Porque Dios tiene una lógica impresionante, la lógica divina. Vamos al texto bíblico, si te parece, Dale. Lucho. Ah, es llamativo ese texto. A mí me encanta porque yo lo cantaba cuando estaba en la escuela primaria. No Ah. lo voy a cantar ahora. No, 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 está bien. Tuve la, Pero cantas bien, Sebastián, así que... tuve la suerte de tener una profesora que no era adventista del séptimo día, ella era bautista. mm, Y confieso que hay cositas de la iglesia bautista que me gustan mucho, mm, especialmente la manera de alabar. ujú. Y cuando ella cantaba y alababa, lo hacía con la guitarra, profesora de música en la escuela primaria, ella nos cantaba esta canción, Sofonías capítulo 3, versículo 17, Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará, se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Y ella lo cantaba, ¿no? Y yo cuando lo escuchaba, ella decía, Jehová está en medio de ti con alegría. Y cuando ella cantaba, ¿no? Y yo también después lo cantaba, se gozará sobre ti con cánticos, y Ujú. callará de amor. Yo pensaba, ¿cómo se va a callar Dios? Claro, después lo fui entendiendo, ¿no? Eh, es, es tan lindo, e insisto, creo que la mejor manera de conocer a Dios es cuando uno es padre. Cuando uno ve a su hijo feliz, cuando uno ve a su hijo disfrutando de la vida, de las bendiciones de Dios, cuando uno ve eso en el hijo, uno se goza. Ujú. Se goza, créanme que se goza. Uno se regocija, uno calla de alegría. Y me imagino a Dios viéndonos adorarlo, viéndonos cantar, viéndolo amar, viéndonos amarnos los unos a los otros, Ujú. guardando silencio, porque realmente eso es lo más lindo que puede tener un ser humano. Bien. Bueno, hacemos la primera pausa, Sebastián. Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Pensaba en este momento, Sebastián, ¿cuánto nos cuesta tal vez a nosotros pensar a nuestro Dios cantando, sonriendo, feliz? Digo porque son expresiones humanas de felicidad tal vez, ¿no? Ujú, No sé qué haría Dios, pero acá el texto habla de Dios cantando, ¿no? ujú. Eh, qué lindo pensar que tenemos un Dios que es capaz de expresar alegría cuando siente esa alegría por nosotros. Nos cuesta un poco imaginarnos eso, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Es que el marketing que tiene el enemigo de Dios hacia su enemigo eh, es muy bueno. Eh, Es muy claro. bueno. Lamentablemente es muy bueno. Y se ha encargado año tras año de hacernos creer que tenemos un Dios enojón, un Dios Ujú, malhumorado, un Dios castigador, un Dios... Y no es así. No es así. Y parte de esta lección va a tocar tres puntos básicos. Y estos tres puntos básicos son: la complacencia de Dios con sus criaturas muestra cuán valiosos somos a sus ojos. ujú, Un punto. Dios se complace en la alegría y la alabanza humana. Otro punto. Nos regaló un libro de puras canciones como es Salmo, que de paso, ujú. ahora en la mudanza, bueno, me encontré con mi librito que estudiamos hace un tiempito de los Salmos y lo hojeé, lo Mirá. guardé, lo suelo guardar con mucho cariño. Y me recordaba, ¿no? Esto está todo enlazado en la misma lección que estamos estudiando. Ujú, Y el tercer punto, debido a nuestra indignidad, que de esto estamos hablando ahora, pero si quieres lo retomamos sobre el final, debido a nuestra indignidad necesitamos a Cristo para agradar a Dios. Nosotros nos sentimos indignos ujú, porque lo somos, pero tenemos ujú. un mediador, Cristo Jesús. Vamos a hablar de esto si querés sobre la parte Bien. final. Si querés te invito a empezar a hablar de esto, ¿no? De cuán valiosos somos y qué Ujú. historia en la Biblia nos quiere llevar y mostrar esto de que somos valiosos.
Es que a eso quería ir, Sebastián, justamente con mi comentario del comienzo, ¿no? Cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y creo que tiene que ver con ser conscientes de que somos hijos de Dios y necesitamos tener conciencia de cómo y quién es Dios, entonces. Ujú, Y ese Dios que necesitamos tener idea de cómo es un Dios alegre, es un Dios feliz. ujú. Mirá la historia que cuenta Lucas capítulo 15 hablando de este Dios. Una A ver. historia que tenemos que hacer un poquito de exégesis para Mm, entenderla. Y el autor, Lucas, la describe así. ujú, Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Como si los recaudadores de impuestos no fueran pecadores, pero en realidad hay otras versiones que dicen que eran recaudadores de impuestos y publicanos y pecadores, dicen otros, se ujú. acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Ujú. En este contexto, pecadores queriendo escuchar a Dios y supuestos santos, ya personas perfectas en ojos humanos, nosotros no necesitamos escuchar Ujú. a este charlatán. Nosotros estamos más allá de esto. Fíjate vos lo que ellos pensaban, ¿no? Fíjate vos Ujú. su nivel de autoestima ya desmedida. Sí, sí. Entonces, ahí menciona Dios, Jesús, esta parábola interesantísima. Dice, él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? La conocemos la historia. Ujú. Aparece la historia de los perdidos. La Ujú. historia de los perdidos. Y en la Sí. historia de los perdidos vamos a encontrar que Mm. hay una grandísima expresión de alegría en cada una de estas tres historias. Primero la oveja perdida, después Sí. la moneda perdida y después el hijo perdido. Que no es el pródigo, el hijo perdido Ujú. es el hijo mayor. Entonces, Ujú. cuando uno va a la historia de la oveja perdida, se encuentra que en la historia de la oveja perdida dice, ¿no? Versículo 4 al 6, dice, supongamos que uno, bueno, versículo 5, y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa, y al llegar reúne a sus amigos y vecinos y le dice, gozaos, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que me había perdido, que se me había perdido. Entonces aquí vemos que el pastor de ovejas se alegra, se goza, se regocija. Ujú. Cuando uno va a la historia de la moneda perdida no tiene conciencia de que se perdió. Está dentro de la casa perdida, pero no se da cuenta. Ujú. La oveja sí, tiene conciencia, sabe que se perdió, no encuentra a su dueño, sabe que está lejos del rebaño y sabe que está complicada. Ella lo sabe. Aquí, en cambio, tenemos a, a una moneda que no tiene conciencia. Se parece mucho a la vida nuestra, ¿no? Podemos estar dentro de la casa de Dios perdidos, sin darnos cuenta, Ujú. acumulando Ujú. polvo, acumulando polvo. Cuando la encuentra la mujer, le dice a las vecinas, a las amigas, versículo 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y en el versículo 7, en la historia de la oveja perdida, dice, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que necesitan arrepentirse. O sea, aquí estamos viendo un paralelismo entre la oveja y la moneda que hablan de la alegría que se provoca en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando un perdido es hallado, cuando un perdido es encontrado. Y por si fuera poco, está la historia del hijo perdido, la historia del hijo perdido, que es particular. Se va el hijo menor, pide la herencia, la malgasta, se encuentra solo, vuelve. Y el padre lo estaba esperando. A lo lejos el padre lo veía, todos los días lo salía a buscar hasta que un día lo ve regresar. Y dice, se alegra, dice, gastemos un becerro, dice, vamos a comer un becerro, dice.
invita a los sirvientes, tráiganme un vestido nuevo, tráiganme un anillo, tráiganme zapatillas nuevas, zapatos nuevos para mi hijo que estaba perdido y hagamos una fiesta. Pero el perdido es el hijo mayor que le dice, tu hijo estaba perdido y ahora se fue, tu hijo. El hijo, tu hijo también era tu hermano. Ujú. Entonces, aquí encontramos una cuestión muy, muy valiosa que está en el versículo 15, capítulo 15, versículo 10. En ese no, perdóname, Lucho. Está más adelante, que tiene que ver con una palabrita que es importantísima, en el versículo 32. En el 32 dice, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Teníamos que hacer una fiesta, dice la nueva versión internacional, que es la que estoy usando. Hay otras versiones que dice es necesario, que significa estamos obligados a celebrar. La palabra griega ahí es dei, que tiene que ver con esta idea de es apropiado. Es apropiado. Es necesario. Estamos casi obligados porque encontramos a uno que se había perdido. Esto nos muestra un poquito lo que pasa en la mentalidad celestial cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta. Entonces en el cielo hay fiesta. Dios se alegra, Dios se goza, Dios se regocija. Dios no es un enojón. Y aquí marqué una frase que dice, alegrarse no era optativo, sino una respuesta necesaria y deseada a la salvación del perdido. Desde esta perspectiva, el Padre enfatiza que debemos celebrar. Mi pregunta es, cuando vuelve un perdido, ¿es tu hijo o es tu hermano? ¿Nos ponemos celosos o nos alegramos? ¿Compartimos la alegría del Padre o somos los enojones de la historia? Wow. Me quedé pensando en qué expresión usaríamos nosotros para entender lo que quiso decir ahí el padre, ¿no? Uh-huh. Es como que, pero ¿y cómo lo vamos a festejar? ¿No? Eh, Pensaba mientras contabas las historias, porque está bueno tener todo el contexto, ¿no? Tal vez en la primera parte, cuando hablamos de las ovejas, de la moneda, y tal vez nosotros estaríamos dentro del grupo que diríamos, bueno, pero una moneda. Bueno, una oveja, debes tener tantas por una. Ah, deja, tranquilo. Ahora me imagino que Jesús contó la historia del hijo pródigo porque ahí ya es otra cosa, ¿eh? Estamos hablando de un hijo. No es que vas a decir, bueno, no importa, total tengo otro. No es así, ¿no? Y Y cómo yo veo cómo Dios, a través de estas historias, nos incluye a todos, ¿no? Vos podés ser una moneda, podés ser una oveja, pero lo que no podés dejar de ser es hijo. uh-huh. Y creo que ese es el punto clave que tenemos que entender con esto que decíamos, ¿no? De cómo nos percibimos. ¿Nos creemos realmente hijos de Dios? Qué punto, Lucho, qué punto. Porque en la oveja estamos hablando del 1%, eran 100. Uh-huh. 1%. En la historia de la moneda estamos hablando de una de 10, o sea, 10%. Y ya el 10%... Uh-huh. Si vos vas a hacer un negocio y alguien te dice, te hago una rebaja del 1%. Nah, por el 1% no. Uh-huh. 10% es un montón, diríamos, ¿no? Uh-huh. Ahora acá estamos hablando de tenía 2 hijos y uno se perdió. 50%. La perspectiva de Dios no cambia si es el 50, el 10 o el 1. No cambia. Siempre va detrás de la búsqueda de lo perdido. Nosotros humanizamos a Dios. Uh-huh. No, Dios no va a estar detrás de mi vida. Somos millones. No, Dios mira a cada uno y cada uno es tan valioso que se alegra por el retorno de ese uno que se había perdido. Y gracias a Dios que es así, ¿no? Uh-huh. Bueno, por algo hizo todo lo que hizo para recuperarnos. Creo que hay un pasaje por allí que dice que si fuera uno solo, también hubiera hecho el sacrificio, ¿no? Uh-huh. Bien, Sebastián. Hacemos una nueva pausa, ¿te parece? Dale. Ya seguimos.
Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Qué bueno sería, a mí me gusta esa expresión de renovar nuestra mente, ¿no? Y entender que somos hijos de Dios y que por esa razón es la que somos valiosos. Claro, sin la presencia del verdadero Hijo de Dios, sin el sacrificio de Cristo, y claro, nosotros hemos decidido dejar de ser hijos de Dios. En ese punto sí tendríamos razón. Pero entonces tenemos que tomar conciencia, además, de el valor del sacrificio del Hijo de Dios, que, bueno, ya le hemos hablado tantas veces, dio su vida, pero podría haber perdido todo, ¿no? Ujú. Y por nosotros. Y fíjate cómo terminábamos hoy, por uno solo lo hubiera hecho también. O Ujú. sea, mirá qué valiosos que somos. Claro, ahora somos valiosos gracias al sacrificio de Cristo. Si no lo aceptamos, y lamentablemente sí, Dios no nos deja de querer, pero convengamos que no nos estamos poniendo bajo su paraguas. Qué buena ilustración, Lucho. El paraguas es tan amplio que entramos todos, solo que nosotros Ujú. muchas veces somos los que elegimos no estar debajo del paraguas de Dios. Bueno, porque no entendemos esto del amor que Dios tiene hacia nosotros, hacia todos. A veces creemos que Dios es selectivo, Mm. a veces vemos a un Dios arbitrario, insisto, a un Dios enojón. Pero la Biblia habla de un Dios que se alegra, que se regocija. Me gustaba un título que teníamos esta semana, El regocijo de Dios. Ujú. Yo me hacía la pregunta, ¿puede Dios regocijarse? Claro, claro. Y lo vemos ahí en Sofonías 3:17, cuando este versículo está en medio de nosotros, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y cuando uno va al original se encuentra que en este versículo Sofonías agotó todas las palabras que se pueden usar para expresar alegría y regocijo. En un solo versículo las metió a Sí. todas. Como que no quede duda, ¿no? Dios se alegra, Dios se regocija, Dios es amor, Dios está. Ahí están todas las palabras, ¿no? Y es interesante. Es muy interesante, ¿no? Ujú. Ver a un Dios que se regocija, que nos ama, un Dios que se complace y un Dios. Cuando vamos al Salmo, el Salmo 149:9, también habla de esto, ¿no? Alégrese Israel en su Creador, los hijos de Sión se gocen en su Rey, ¿no? Está hablando de esto de la alegría, una alegría que tiene que ser una devolución cuando uno entiende el amor de Dios. Nosotros Ujú. nos alegramos, fíjate vos cómo es esto, ¿no? ¿Viste cuando hay personas que tienen una risa contagiosa? Sí. Veía el otro día un video, un experimento en un ascensor, una persona que tenía una risa muy contagiosa, o en un ómnibus, en un micro, o como le decimos en Argentina, un colectivo. La persona se larga a reír en el ascensor o en el colectivo, se ríe, se ríe, se ríe, y es tan contagiosa la risa que los que están Ujú. alrededor, que no entienden por qué se ríe, empiezan a reírse. Aquí pasa lo mismo. Cuando Yo me yo lo me... imagino que vos me ves sonriendo ahora. Sí, claro. Es que si lo viste el video es imposible no reírse. Acá pasa lo mismo. Cuando uno conoce a Dios y ve a un Dios feliz, a un Dios contento por nosotros, regocijarse, alegrarse, yo me empiezo a regocijar y el que está al lado también se empieza a regocijar, y el Ujú. que está al lado se empieza a regocijar y es contagioso. Claro que es contagioso. Nosotros nos empezamos a poner contentos porque eh, Dios nos ama. Y entonces la única manera que tengo de devolverle es alabarlo con alegría. Y al alabarlo con alegría estoy contagiando a otros mi alegría. Es interesante Ujú. que nosotros muchas veces alabamos a Dios meramente con palabras huecas, vacías, sin alegría, y se nota. Y es muy difícil predicar el Evangelio cuando las personas no ven felicidad en nosotros. Cuando ven Ujú. cristianos amargados, cristianos tristes, es muy difícil. Y yo creo que parte de lo vacías que están nuestras iglesias tiene que ver con nuestro comportamiento en la predicación del Evangelio. Es fuerte esto, Sebastián. Me quedaba pensando entonces, a ver, vamos a hacer un ensayo. ¿Vos te imaginás a Dios en este momento
a ver, cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está. Ujú. Eh, yo supongo que entonces nosotros estamos acá reunidos, nosotros en este cara a cara que tenemos, pero en este momento también mucha gente que se está reuniendo, mirando o escuchando este programa. eh, yo me imagino que Dios está sonriendo, y es más, según Sofonías, está cantando, Ujú. ¿no? Sí, sí. Hagamos ese ejercicio de imaginarnos eso. Y por momentos se ríe con nosotros, no de nosotros, que esto es muy diferente, Ujú. ¿no? Con nosotros. Bueno, me imagino a Dios también en un momento, no, ¿cómo vas a decir eso? No, esto mejor decirlo de esta manera. Oh, ¿vos te imaginás a Dios El Espíritu escuchando? Santo ahí, ¿no? Sí, totalmente. Yo pienso a veces el Espíritu Santo escuchándonos dar un estudio bíblico, diciendo a veces tantas barbaridades desde nuestra incomprensión, ¿no? Sí, 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 Y el sí. Espíritu Santo, ay, mirá lo que está diciendo Sebastián. O tal vez al hacer este programa. Mirá lo que dijeron con Lucho. ¿De dónde sacaron Bueno, esto? a ver cómo hacemos para que lo entienda quien está escuchando, para que lo entienda correctamente. Y algo hace. Sí, 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 sí. Lo maravilloso es que nosotros decimos a veces barbaridades y el Espíritu Santo las traduce, se las arregla Mm, para que lleguen al oído de las personas que están del otro lado de la radio y ellos escuchen una bendición de Dios. Eso es el poder ujú, del Espíritu Santo, ujú, claramente. ujú, El mismo que, por ejemplo, va a manifestar Isaías capítulo 62, ujú, versículo 4, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsiva, y tu tierra Beulah, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Interesante, ¿no? Porque esta palabra, Hefsivá, que significa mi delicia, y Beulah, que significa casada, está haciendo referencia a este amor que Dios pactó con nosotros, este amor de ujú, sonrisa eterna basado en el amor conyugal. Y a ujú. nosotros nos cuesta entender esto porque, claro, siempre pensamos en hombre y mujer, pero pensemos de otra manera y pensemos como con la sexualidad, no como una cosa fea, Ujú, como algo ujú. negativo, sino como lo más hermoso que Dios nos regaló. Entonces, este Dios nos está invitando a que formemos parte de su vida de esta manera. Y esto es maravilloso. El otro día escuchaba a alguien que decía que la expresión de, que muchas veces la hemos usado nosotros aquí, en mi pueblo, aparece por falta de conocimiento, se refería justamente a esa idea, ¿no? Mi pueblo perece por falta de contacto íntimo con Ujú. Dios. Ese es el verdadero conocimiento, ¿no? Y me parece que va muy ligado a esto que estamos hablando ahora. Eh, Además, Sebastián, vos sos una de las personas más curiosas que conozco. Eh, pero uno puede quedarse con la curiosidad, ¿no? Vos haces algo para satisfacer esa curiosidad. Eh, Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Seamos curiosos, busquemos conocimiento. ¿Y viste qué lindo que es conocer? Mm. Sí, 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 Lucho. Eh, Da alegría. sí, sí, quita miedos, Ujú, da alegría, eh, orgullo, sano. ujú, Cuando ujú, uno se esfuerza por conocer algo y logra descubrirlo, logra llegar a esta conclusión, da una alegría sana. ujú. Interesante porque Dios está detrás de todo esto. Y agradecimiento. Claro, claro, porque ahora conozco algo nuevo, conozco un poco más, me acerqué a esto. Es maravilloso. Es maravilloso y realmente conocer a Dios, insisto, vuelvo a citar, conocer a Dios es todo ese libro. Ujú, Y conocer a Dios te permite entenderlo, no sé si entenderlo completamente, no. El otro día estábamos leyendo aquí en casa un libro del pastor Mark Finley que habla sobre el santuario. ujú. Me interesa que mis hijos, mi esposa, conozcan el tema del santuario, las fiestas judías me gustan. Entonces la pregunta de uno de los pequeños dice, ¿por qué es importante entender el santuario? Y yo digo, ¿qué le
respondo, ¿no? A ver, ¿por qué es importante entender un santuario? Y el Espíritu Santo, que es un genio total, enseguida me iluminó la mente, porque yo no soy un genio, es el Espíritu Santo, y le digo, ¿qué si lo único que tuvieras como posesión sería una casa y la vendés? Digamos que la vendés en $200.000. No sé si una casa vale $200.000, más o menos, calculo que por ahí puede valer eso. Pienso, ¿no? $200.000 no son tantos billetes. Son tantos, no es tanta cantidad de billetes. Y el que te lo va a venir a comprar la casa te trae en una cajita, en un bolso, los $200.000. Ujú. Vos los recibís, los $200.000, ¿y qué vas a hacer? Los vas a contar, Ujú. ¿correcto? Ahora, nosotros hoy usamos mucho el celular para comprar y para cobrar y para pagar, ¿no? Porque transferimos dinero con Sí, el sí. celular. No andamos usando demasiado. Por supuesto que si uno hiciera una transferencia bancaria de $200.000 de tu cuenta a la mía, sería todo más sencillo. Pero en este caso, el que te estoy planteando no. Tiene que ver con una persona que te trae los $200.000 en papel. ¿Vos qué vas a hacer? Y vas a entrar a YouTube y vas a ver cómo hago para distinguir un billete de $100. Ujú. Y vas a buscar todas las vueltas para descubrir. Tiene que tener esto, tiene que tener aquello, te vas a comprar alguna lucecita de estas que uno Ujú. las usa y te va a mostrar cómo es el billete de $100 para que no te estafen. Y vas a comprar seguramente ese lápiz que vos le pasás arriba al billete y si es falso hace una reacción química y te muestra que es falso. O sea, no vas a... porque es todo lo que tenés esta casa que estás vendiendo. Entonces Ujú. vas a querer que nadie te estafe. Bueno, el Ujú. santuario te muestra a Dios. Te muestra el Ujú. billete de $100. Dios, la Biblia te muestra a Dios. Conocer la Biblia es conocer ese billete de $100 que hoy hay mucho billete trucho, mucho Sí. billete falso. Entonces, conocer la Biblia, acercarme a Dios a estudiar la Biblia, acercarme a Él a través del estudio de su palabra, me permite que nadie me engañe. Y me permite conocerlo a Él, darme cuenta de que no es un enojón, que es un Dios Ujú. alegre, que se regocija, que se alegra conmigo y que eso me permite a mí estar más cerca de vivir por la eternidad con este Dios amoroso y alegre. Bien. Wow. Sebastián, nos queda solo un bloque. ¿Te puedo hacer una pregunta para la próxima parte? Dale. ¿Qué cosas le alegran a Dios? Hacemos la última pausa. Ya seguimos. Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro, Sebastián. No sé si pudiste pensar un poco el planteo que te había hecho a lo último del bloque anterior. ¿Qué cosas le agradan a Dios? Eh, Tengo aquí una ayuda, eh, un pequeño apunte. Y hay varias Ujú. cuestiones que mencionaba el estudio de esta semana de cositas que le agradan a Dios. Eh, Creo que es interesante porque todas ellas nos llevan básicamente a lo mismo, ¿no? Todas nos llevan básicamente a adorarlo, a alabarlo. Romanos capítulo 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Pero Ujú. fíjate lo que dice el 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, a Dios le agrada que entendamos que la salvación viene por Jesús y también le agrada que entendamos que tenemos que andar conforme al Espíritu. ¿Sí? O sea, Ujú. Dios da el primer paso. Que te quede claro esto. A Dios le agrada que entendamos esto. No hay Ujú. posibilidad humana para lograr la salvación. A Dios le agrada que nosotros entendamos esto. Si uno sigue en esta tónica de la Biblia, vamos a encontrar, por ejemplo, Primera de Pedro, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea,
Es a través de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Es a través de Jesucristo. Entonces, entender esto a Dios le agrada. ¿Qué otra cosa también le agrada a Dios? Estoy buscando aquí en mis versículos. Bueno, que podamos ofrecer sacrificio. También le agrada que tengamos fe. Que tengamos fe le agrada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay ley, y que es galardonador de lo que lo buscan. O sea, hay que tener fe, ¿no? O sea, sin fe no puedo agradar a Dios. Fíjate lo que dice Hebreos 13, 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, la fe es necesaria para agradarle a Dios. ¿Qué más? Lucas, capítulo 20, versículo 35, más los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Y está hablando de los salvos, y está respondiendo esta pregunta amorosa, esta meditación que Dios tiene, que Jesús tuvo, y que habla de aquellos que van a llegar a el cielo agradando a Dios, con fe, poniendo a Jesús en primer lugar, dándonos cuenta que es por gracia y no por obras. Primera de Corintios 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí está hablando claramente de que Dios te transforma a su semejanza, y a Dios le agrada esto de que pensemos que seremos transformados y que lograremos esto. Y te digo lo último, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como es. Hay muchas cosas que le agradan a Dios. Hay muchas cosas que le agradan a Dios. La fe es una de ellas. Ser agradecidos. A ver, ¿qué otra cosa? Colosenses 1:10 dice que aumentando nuestro conocimiento de la voluntad divina, Dios se agrada. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice que tenemos que imitar las Escrituras. También se agrada, teniendo fe, manteniendo una vida recta, como dice segunda de Corintios 5:9, manteniendo una vida recta, Dios se agrada. Fe, vida recta, imitando, buscando en la Biblia, son maneras de poder agradar a Dios. Te pregunto, Sebastián, cuando vos te encontrás con un amigo, ¿te gusta charlar con él? Claro, por supuesto. ¿Y cómo hacemos con Dios? ¿A él le gustará charlar con nosotros? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y uno dice, pero pastor, usted con Lucho se hablan y se escuchan. Es fácil hablar entre ustedes. Pero Dios, ¿qué problema es si no estoy escuchando a Dios a través de su palabra? ¿Qué problema es? Esta semana estamos leyendo Gálatas, el libro de Gálatas. Y a la mañana cuando leemos Gálatas con mi familia, con mis hijos, me encanta ver la cara de Juanse cuando escucha algunas expresiones bíblicas. No, el apóstol Pablo. Yo uso una aplicación en el celular y reproduzco la Biblia desde allí, y los locutores que hacen este material le dan mucha expresión, y yo lo visualizo a Pablo leyéndome la Biblia. Entonces mi hijo más pequeño se encuentra, wow, y yo estoy escuchando la voz de Dios. Entonces claramente estoy escuchando la voz de Dios, y estoy escuchando la voz de un amigo que cada día tiene un mensaje especial y particular para mí. Y cuando oramos también, ¿no? Sí. Porque hablar con Dios como con un amigo es eso. Sí. Me parece que ese encuentro también, Dios debe estar, uy, qué bueno que viniste a charlar un ratito. ¿Qué te anda pasando? Contame. ¿No? Sí, claro. Y es tan sanador
Es tan Y, sanador hablar con Dios. y vos fíjate que en esos momentos yo creo que Dios también calla de amor, porque te escucha. Ujú, Y como Él ya sabe que te dio la respuesta en su palabra, te va a movilizar a que busques la respuesta en la Biblia. ujú. Sí, sí. Sí, sí. Pensaba en esto que estamos hablando, Lucho, y al principio del programa te decía que debido a nuestra indignidad, así titula el Ujú, autor de este material, necesitamos a Cristo para agradar a Dios. ujú. Y muchas veces en nuestras oraciones nos sentimos tan indignos que creemos que Dios no nos va a escuchar. Nos sentimos tan pecadores que creemos que ya no tenemos, que no hay salvación para nosotros. Y nada que ver. No es así. No. Entonces es maravilloso entender esto, ¿no? Es maravilloso entender que Dios es amor y que está deseoso de compartir ese amor con nosotros. Fíjate, Sebastián, que al punto que a veces hemos llegado, creo que en la oración se refleja mucho de esto. A veces decimos tan mecánicamente el final de la oración en el nombre de Jesucristo, pero es que tiene que ser así, pero no Mm, mecánicamente. ujú. Tenemos que creerlo a eso. Sí, 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 porque es solo a Él, solo a Él, solo por Él es que llegamos a poder tener un diálogo, te diría cara a cara con Dios. Ujú, Y, ujú, y claro que esto a Dios le agrada, ujú. porque Jesús es Dios. Y claro que a Dios Padre le agrada que en el nombre de Jesucristo, y realmente lo podamos entender, en el nombre de Jesucristo nos dirijamos a Él para contarle, para pedirle. Y esto es una de estas cosas lindas que a Dios le agrada. ¿Viste que tenemos que renovar nuestra mente? Tenemos que repensar muchas cosas. A veces, bueno, hoy hablabas un poco también de esto, ¿no? Pero en nuestro trato con los demás, en cómo vemos a los demás, se debería reflejar Sí. cómo Dios nos ve. Ujú, Yo como cristiano no debería ver a otro distinto de cómo Dios lo ve. Y tampoco me debería ver a mí mismo distinto a como Dios me ve. ujú. Me parece que esa es la clave. Y ni seríamos, ni nos consideraríamos ni más de lo que somos, ni menos de lo que somos. Sí, sí. El punto justo, exacto. Remarquemos esto, Lucho. En el trato con los demás se refleja nuestro cristianismo más auténtico. ¿Mm? Dice Hebreos capítulo 13, versículo 16, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Tales cosas agradan a Dios. Fíjate vos, ¿no? No se olviden de hacer el bien Ujú. y de compartir con otros lo que tienen. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que hagamos el bien, que nos portemos bien, que amemos y de que podamos compartir con otros ese amor que conocimos, que comprendimos, que entendimos, que lo podamos compartir con otros. Portarnos bien, imitar a Jesús, aceptarlo a Jesús y compartir es lo que dice el libro de Hebreos, que es lo que le agrada. Tales sacrificios, tales cosas agradan a Dios. Tal vez eso responde un poco esta idea de cambiar nuestro concepto, ¿no? Eh, Dejar de hacer cosas para agradar a Dios y ser conscientes de que somos agradables a Dios, porque Él nos mira así, Él nos ve Ujú, así. Y eso, a ver, incluso Él mismo va a ser el que genera en nosotros ese cambio de dejar de hacer cosas que no le agraden. Es un aprendizaje. ujú. Te cierro, Lucho, con este párrafo que está en este material auxiliar para maestros. Dice, el ser humano está dotado de un valor extraordinario. El enemigo nos minimiza ese valor y nosotros nos creemos poca cosa. Ujú. Eres valioso porque has sido creado a imagen de Dios. Es asombroso pensar que Dios valora a los seres humanos más de lo que podríamos imaginar. Con esta perspectiva en mente, te quiero invitar a que puedas reflexionar. ¿Cómo es el valor que te das a vos mismo? ¿Qué valor le das a los demás? Porque el otro, tu prójimo, también es.
valioso tanto como vos. No, vos no valés más que el otro. Entonces mirar al otro como un ser valioso a los ojos de Dios también nos tiene que obligar a que reflexionemos sobre esta cuestión tan importante. Bien. Y, punto clave también, aprendizaje a valorar a Dios por lo que es realmente. Uh-huh. Nosotros no le ponemos valor, Él vale. Exacto. Es el yo soy. Exacto. Bien, Sebastián, creo que tenemos material como para empezar a estudiar ahora. Próximo tema, no sé si lo tenés a mano. Lo tengo a mano, Lucho. Semana número 4 se titula Dios es apasionado y compasivo. Qué lindo título. Uh-huh. Me gusta la palabra Desafiante. apasionado, Me gusta la palabra. Sí. Desafiante el título. Bien, para renovar nuestra mente también. Sebastián, como siempre, un gusto y muchísimas gracias. Gracias a vos, Lucho, por la invitación de todas las semanas. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.